Bueno, pues nada, buenos días a todos, ¿vale? Como ya sabéis, esta videoconferencia se está grabando, con lo cual, pues nada, luego la podéis ver en cualquier momento. Como decía Silvia, hombre, pues sí es cierto que si estáis aquí en presencial en la videoconferencia, podéis aprovechar para preguntar dudas o para preguntar o para comentar. O sea, la videoconferencia está muy bien para que yo os aporte, que es la idea, más conocimientos o más herramientas o tal, pero también es un espacio donde resolver dudas, donde comentar, donde... Y sobre todo estamos hablando el tema que nos ocupa en este caso, que es la inteligencia artificial, que es un tema que está de superactualidad y que aunque no queramos, a veces estamos tomando café con amigos o con familia o con no sé qué, y es un tema que sale ya en las conversaciones, que está ahí súper, súper actualizado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si pudieseis estar aquí en la videoconferencia, sería estupendo porque podríamos haber estado aquí debatiendo y hablando lo que sea, ¿vale? Silvia, te has abierto la cámara, te estamos viendo. Vale. Venga, pues nada, vamos con ello. En el curso que habéis estado haciendo, que estáis haciendo en el aula virtual de 40 Formación, la verdad es que es un poquito teórico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en principio se planteó como un curso de introducción a la inteligencia artificial y y hay muchos mitos y hay muchas falsas verdades sobre la inteligencia artificial. Bueno, entonces es un curso como para situarnos, ¿no? Para ver qué es la inteligencia artificial, qué sabemos de la inteligencia artificial, bueno, todas estas cosas, ¿no? Como ya habéis podido comprobar en la plataforma. Sin embargo, aquí en la videoconferencia le da una vuelta de tuerca para como hacerlo un poquito más, bueno, más entretenido o no, depende, eso sois vosotros los que lo tenéis que valorar, pero vamos a hablar de herramientas, no vamos a hablar de teoría de la inteligencia artificial, que para eso tenemos el curso, ¿vale? Sino que vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial, de eso que todo el mundo habla del ChatGPT, del Meta, todas estas cosas que hablamos, lo que digo, incluso cuando estamos tomando café con personas que no son de nuestro entorno laboral y que salen en la conversación. Luego también aclarar otra cosa, en el curso, en el aula virtual, hay actividades, como comentábamos, como ha comentado Silvia en la presentación, hay actividades obligatorias, hay actividades voluntarias. Las actividades voluntarias son actividades básicamente de reflexión, son actividades en las que, bueno, yo os pongo algunas preguntas no para nada, sino para que después de haber leído el tema, bueno, pues... saber que vosotros mismos sepáis, no es para saberlo yo, sino que vosotros mismos sepáis hasta qué punto habéis aprendido conceptos o habéis aprendido eh, ideas sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Son actividades básicamente de reflexión, son actividades para aprender, no para probar, ni para demostrar conocimientos, ni para nada de eso, ¿vale? Para eso hay un par de test que son suficientes para que podáis demostrar vuestros conocimientos, pero estas actividades, las voluntarias, están pensadas pues para algunas preguntitas para que busquéis, penséis, reflexionéis e incluso investiguéis en internet. Ah, pues esto no me había quedado claro, ¿vale? Bueno, pues esa es un poquito la idea de estas actividades, ¿vale? Que a veces me habéis preguntado por correo si pues hay que hacerlas, hay que enviarlas en Word, tal. No, no, es para que reflexionéis y os quedéis lleguéis hasta donde queráis llegar en la investigación, ¿vale? De esos temas, de determinados temas que son fundamentales a la hora de hablar de la inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, pues una vez dicho todo esto y tal, y voy con una pequeña presentación, ¿vale? Voy a cambiar, ¿vale? Y voy a compartir. Si no comparto, malamente.
¿vale? Bueno, pues yo tengo dos pantallas, ¿vale? Con lo cual, en este caso, ay, voy a poner esto aquí, ¿vale? En este momento, la pantalla que estoy compartiendo es la que no tiene la cámara, ¿vale? Con lo cual me veis así mirar un poquito de lado. Bueno, pues como os estaba comentando, ¿vale? Al principio de esta presentación, de esta videoconferencia, la idea es que hoy veamos algunas de las herramientas más útiles de la inteligencia artificial y su aplicación. Algunas de las herramientas, puntualicemos sobre algunos de los conceptos de la inteligencia artificial y vamos a ver dentro de estas herramientas, en principio yo os voy a comentar herramientas, algunas las conoceréis, otras no habréis oído hablar en vuestra vida de ellas y probablemente ni volváis a oír hablar de ellas, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que tengáis ese conocimiento, ese pozo ahí, ¿vale? También un poquito de vocabulario de la inteligencia artificial, que se utiliza muchos términos de la inteligencia artificial inadecuadamente. E incluso vamos a ver algunas de las herramientas no más útiles, sino más inútiles de la inteligencia artificial. O sea, yo también he hecho ahí un pequeñito, nada, tres diapositivas en las que hablo de las que popularmente se parece que son las herramientas peores, por lo menos a día de hoy, ¿vale? Porque aquí ya sabéis que en informática en general y en la inteligencia artificial sobre mucho más, ¿vale? Esto avanza súper rápido y una herramienta que hoy es una castaña de herramienta, pues trabajar sobre ella tal y en 6 meses sacan un pedazo de producto espectacular, ¿vale? Y os comentaré que con algunas de las herramientas que hemos visto hoy ha pasado esto. O que hemos visto hoy, no, que vamos a ver hoy, ha pasado esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Y lo primero, pues nada, tener claro que la inteligencia artificial ha transformado el mundo, ¿no? Ha transformado todo lo que hasta ahora hacíamos. Es más, ha transformado sobre todo cómo nos relacionamos con los ordenadores. ¿Cómo nos relacionamos en el sentido de nosotros, por ejemplo, estamos ya muy acostumbrados a cuando necesitamos cualquier conocimiento, cuando necesitamos saber cualquier cosa nueva, ¿vale? Nos vamos a un navegador y le preguntamos, o cuando necesitamos ir a un sitio, o cuando necesitamos saber cuál es el horario del cine o de un museo, o, ¿vale? Vamos al navegador y le preguntamos. Bueno, pues partiendo de que ya tenemos esta relación súper habitual con las máquinas, ¿vale? Esta relación cambia a raíz de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque vamos a aprender a relacionarnos o el proceso de la inteligencia artificial nos va a hacer aprender a cambiar este tipo de relación, a cambiar cómo hablamos con la máquina, cómo le preguntamos las cosas, qué esperamos de ella, ¿vale? Y bueno, pues un poquito esto, ¿qué es esto tan, 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 tan diferente? ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito en esta mañana? Voy a ir a intentar así hacerlo razonablemente rápido, ¿vale? Pues bueno, primero vamos a ver un poquito de vocabulario de los conceptos básicos de la inteligencia artificial y la introducción a las herramientas. Y dentro de estas herramientas de inteligencia artificial tenemos diferentes. Hay que aprender a diferenciarlas. No todo bueno, sí, todo es inteligencia artificial, ¿vale? Pero no todas las herramientas que utilizamos o las herramientas que oímos hablar ¿vale? Sirven para lo mismo ni hacen las mismas cosas. Tenemos asistentes, tenemos plataformas, tenemos herramientas de automatización de procesos, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de de herramientas con las que funciona la inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial también dependiendo a dónde se aplica. Si se aplica, no es lo mismo un programa de inteligencia artificial que se aplique para la salud, que para hacer una operación, no sé, imaginaros a corazón abierto, ¿vale? En un quirófano, que una herramienta de inteligencia artificial que nos permita hacer un álbum de fotos de la boda de mi hermana, que ha sido el mes pasado. ¿Vale? Evidentemente, las herramientas son diferentes. Y desgraciadamente, y ya lo veréis, porque lo vamos a comentar, lo voy a comentar en más de una ocasión a lo largo de este rato, ¿vale? Tenemos todo metido en el mismo saco. A todo le llamamos IA.
¿vale? A todo le llamamos inteligencia artificial todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a distinguir un poquito eso. Y luego también lo que os decía, ¿no? Vamos a comentar un poquito cuáles son las aplicaciones que en este momento son mejores, ¿vale? Pero también cuáles son las peores, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son las conclusiones y por dónde va el futuro de las tendencias, ¿vale? Bueno. Eh, No sé si habéis, pues entiendo que sí, ¿vale? O por lo menos os sonará así vagamente, ¿vale? No sé si habéis oído hablar alguna vez de las leyes de Asimov. Asimov era, bueno, pues un escritor, un autor de ciencia ficción que publicó hace, en los años 40, o sea, ni hoy, ni ayer, ni anteayer, publicó en los años 40 las famosas, lo que se conocen como las famosas leyes de Asimov, ¿vale? Que en principio publicó tres leyes, ¿vale? Y que dice, pues eso, la primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño, ¿vale? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues significa que los robots deben de proteger a los humanos, evitar causarles daño, ¿vale? Incluso si eso significa sacrificar la propia existencia del robot. ¿Vale? Bueno, pues esta era la primera ley que propuso Asimov. La segunda nos dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, ya no solamente no hacerle daño, sino además obedecer, ¿vale? Excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Es decir, si con la primera ley vas a hacer un daño a un ser humano, no, no tienes que obedecer, ¿vale? Bueno, significa que los robots deben de seguir las instrucciones siempre y cuando éstas no violen la primera ley que decíamos. Y la tercera ley nos dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley, ¿vale? Significa que los robots deben de cuidarse a sí mismos, ¿vale? Para poder cumplir sus tareas, sus deberes, ¿vale? Pero no a expensas de la seguridad de los humanos, ¿vale? Ni de la ejecución de sus órdenes. Pues estas son las tres famosas leyes de Asimov, en las que no es así, no es 100% así, ¿vale? Pero en las que de algún modo se fundamenta o se basa en la creación cuando se empieza a investigar en inteligencia artificial, ¿no? Se empieza a investigar y a crear en inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, estas tres leyes que no sé si las conocéis o no, sonarán o no sonarán, o sonará Simov o no sonará Simov, ¿vale? Son las que se ven súper bien en la película de Yo Robot, ¿vale? De hecho, en Yo Robot, aquí entran en conflicto algunas de estas leyes y tal, ¿vale? Pero bueno. Luego, a continuación, un poquito después, estamos hablando de que estas tres primeras leyes, como decíamos, surgen en los años 40, ¿vale? Luego un poquito después, pero no mucho después, porque fue el mismo Asimov, ¿vale? Sacó o dedujo o introdujo una cuarta ley que le llamó la ley cero, que es como universal y por encima de las otras tres leyes, ¿vale? Que es un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño, ¿vale? Si os fijáis, es como una globalización de todo, una ley que está como por encima de todo esto, ¿vale? Bueno, pues esto está bien, pues es así como, como entrada está bien, está interesante conocerlo. Pero no tenemos que olvidar nunca, tenemos que tener súper, súper claro que estas leyes, y yo he oído decir, no sé si vosotros en algún momento lo habéis oído, pero yo he oído decir, no, es que la IA se basa en las leyes de Asimov. No, Asimov era un señor que hacía literatura de ciencia ficción, ¿vale? Que estas tres leyes o estas cuatro leyes, como queráis ver, son ciencia ficción, es una novela. ¿Vale? Y que si es cierto que con esta novela o con novelas similares a estas hay investigadores que como que como que se les ha despertado el gusanillo y a raíz de esto han empezado a investigar no os digo yo que no, ¿vale? Pero no nos olvidemos nunca que esto es inteligencia artificial. Perdón, esto es ciencia ficción, esta inteligencia artificial es ciencia ficción, ¿vale? Bueno. Sí, vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos de la inteligencia artificial, ¿vale? De estas palabras que utilizamos habitualmente,
no sé si habitualmente, pero alguna vez cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces hay algunas que las utilizamos razonablemente bien y otras que no las tenemos tan claras, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a aclarar algunas de ellas. Lo primero tenemos que hablar de input y output, ¿vale? IO, que se denomina, ¿vale? Esto no, cuando hablamos de input y output, no estamos hablando de un concepto específico de inteligencia artificial, sino hablamos de un concepto de la computación en general, ¿vale? El input es las instrucciones que le das a alguien o algo, en este caso, bueno, pues a la inteligencia artificial, y el output es la respuesta que nos da, ¿vale? Por supuesto, si nosotros hacemos un mal input, esto devuelve un mal output. O sea, si hacemos mal nuestra petición de información, por supuesto, la información va a ser incorrecta, ¿vale? Bueno, si esto lo queremos llevar a un poquito, bajarlo a nuestra realidad cotidiana, el input sería pues como imaginaros que estamos en un restaurante de hamburguesas y el input sería el pan de hamburguesa, la carne cruda, las patatas crudas, ¿vale? Esos materiales que yo necesito para crear algo, ¿vale? Y el output sería al final la hamburguesa que sale en el plato con sus patatas fritas, su pan estupendo y tal, ¿vale? Bueno, son bromas aparte. Esto sería un poquito eso, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, pero a veces cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, aparte de que hablamos como en las películas y hablamos un poco en plan indio, pero a veces le decimos las instrucciones incorrectamente, ¿no? Ya nos vamos acostumbrando, gracias bueno, lo vamos a ver ahora, algunos asistentes virtuales, nos estamos acostumbrando a hablar un poquito con ellos, ¿no? El típico Alexa, ponme música. ¿Vale? Bueno, pues eso sería un input y que el output que yo voy a recibir es que va a sonar una emisora de música, ¿vale? Pero fijaros la diferencia entre decir Alexa, ponme música, ¿vale? A decir Alexa, ponme música clásica de Mozart, ¿vale? Al final, no nos olvidemos que estamos hablando con una máquina que como hemos dicho antes en las leyes de Asimov, lo que va a obedecer es lo que yo le diga. Ponme música es tan general, tan genérico, que es dejar en manos de una máquina la decisión de qué música poner, ¿vale? También es cierto que estas máquinas, los asistentes o algunas de estas máquinas que trabajan con inteligencia artificial van aprendiendo con nuestros hábitos, nuestras costumbres y tal, ¿vale? Entonces, si resulta que siempre que pido música, luego le digo, no, no, pero no quiero esa música y quiero música clásica, al final van aprendiendo de esto, ¿vale? Y al final me pondrá directamente música clásica. Pero claro, tengo que pasar por todo ese proceso de aprendizaje cuando realmente si hubiese dado la instrucción más completa, más correcta, ¿vale? Pues me habría ahorrado todo el proceso del aprendizaje, ¿vale? Eh, bueno, imaginaros que imaginaros en una clase de un colegio, ¿vale? Y el profesor llega y dice, eh, quiero que me escribáis una historia con inteligencia artificial que sea creativa, ¿vale? Y llegan los alumnos y a los 5 minutos un alumno y dice, ya la tengo, ya la he escrito, ya la tengo, perfecto, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que ha hecho este alumno? Este alumno se ha metido en cualquier herramienta del ChatGPT o tal, porque ahora mismo ya todos y yo diría que desde los adolescentes en adelante, ¿vale? Quizás algunos menos que adolescentes ya tienen el ChatGPT en el teléfono, ¿vale? Y le han puesto, escribe una historia creativa. ¿Vale? Pero estás dejando que la inteligencia artificial, que la herramienta que sea de inteligencia artificial, sea la que decida qué historia y qué punto de creatividad le damos a esa historia, ¿vale? Con esto quiero decir que cuanta más completa se le da la información a la herramienta de inteligencia artificial, cuanto más
detallada se le da la información, mejor, ¿vale? Es un concepto muy diferente al que nos tenemos que acostumbrar insisto, no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a trabajar con los navegadores, a buscar por Internet. Y cuando buscamos por Internet, la cosa es muy diferente. O sea, cuando buscamos por Internet tenemos que ser súper concisos, evitarnos todas las palabras que sobran o que se podrían repetir, el de, o sea, historia creativa. O sea, si tuviese que buscar en Internet una historia eh, creativa, le pondría eso. Es historia creativa, ¿vale? En un buscador de Internet, pero la inteligencia artificial no, la inteligencia artificial la va a crear a partir de todos los detalles que tú le des. Es decir, dame una... hazme una historia creativa en la que haya dos dinosaurios, un lobo, tres hadas y cuatro, ¿vale? Y esto la va a crear con todos esos ingredientes, que es como la hamburguesa que decíamos antes. Necesito cuanto más ingredientes te dé, ¿vale? Más completa va a salir esa hamburguesa. ¿Sí? Vale. Bueno, pues esto es lo primero que no, así, no están ordenados por importancia, sino bueno, son una serie de conceptos sobre los que quiero aclarar, ¿vale? Y este es uno de ellos. No nos olvidemos, ¿vale? De esta frase que a mí me parece muy importante, un mal input devuelve un mal output. O sea, estamos hablando con una máquina. Con lo cual, si yo no le doy las instrucciones precisas, bien hechas y concretas, me va a devolver cualquier cosa, que a lo mejor casualmente en este momento coincide con lo que yo quiero, ¿vale? Pero lo más normal es que no tenga por qué coincidir, ¿vale? Bueno. Vamos también con dos conceptos que a veces salen ahí en las noticias, en los documentales de la tele y que así nuestros amigos más frikis de la informática a veces, ay, nos hablan del Machine Learning y del Deep Learning. Bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Vale? Del Machine Learning y del Deep Learning. Bueno, pues Machine Learning no es ni más ni menos que el proceso por el cual se entrena a la inteligencia artificial con grandes cantidades de datos. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir entrenar a la inteligencia artificial? Pues no es ni más ni menos que darle mucha información. Y cuando hablamos de mucha información, no estamos hablando de, no sé, imaginaros, de 1000 datos o de 10.000 datos. No, estamos hablando de cientos de millones de datos. ¿Vale? Mucha información es mucha información. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial con esta información? Bueno, pues va aprendiendo y ¿cómo son las cosas? Funciona un poquito como funcionamos nosotros, los humanos, salvando muchísimo las diferencias, como funcionamos nosotros los humanos en nuestro aprendizaje. Es decir, tú a un bebé, o cualquiera de nosotros a un bebé cuando tiene no sé, 6 meses y pasa un gato por delante y le decimos, mira, un gatito, ¿vale? Bueno, pues el bebé, bueno, aparte de que en ese momento todavía no habla y tal, registra allí una cosa con pelo, no sé qué tal, ¿vale? A la siguiente vez que le decimos, mira, un gatito, ¿vale? Pues ya, ahí la tercera vez y la cuarta y la quinta, al final ya reconoce lo que es un gatito. Los humanos aprendemos así, aprendemos, o sea, si yo llego y me dicen ahora mismo, mira un coco verde. Es que no tengo ni idea de cómo es un coco verde. Es que en mi vida lo he visto, no he visto nunca una foto, imaginaros, ¿no? Vale, pues al final aprendemos a base de ver las cosas, de que nos las expliquen, de que nos las cuenten, pues las máquinas es exactamente lo mismo, ¿vale? Es más, exactamente lo mismo, pero necesitan muchísimos más datos que nosotros. Nosotros, afortunadamente, nuestro cerebro, si he visto 10 gatos, ya sé perfectamente cuál es el concepto de un gato, ¿vale? Las máquinas con 10 gatos que hubiesen visto, ya os digo yo que no saben lo que es un gato. ¿Vale? Con lo cual, insisto, ¿vale? Cuando hablamos de grandes cantidades de datos, hablamos de grandes cantidades de datos. ¿Qué es lo que, imaginaros, ¿no? Pues para que una máquina reconozca un gato, les hacen ver o les introducen millones de fotos de gatos, ¿vale? Y la máquina va aprendiendo, pues, que tiene las orejas en punta,
que las tienen hacia arriba, que no las tienen caídas, que cuando la oreja está caída, pues no es un gato, sino que es un perro, ¿vale? Que cómo son los ojos de los gatos, de qué colores son los ojos de los gatos, eso a base de ver, pues eso, millones de fotos, millones de imágenes de un gato, ¿vale? Bueno, pues es eso, la máquina aprende de esta manera. Se dice machine learning porque es el aprendizaje de la máquina y el aprendizaje de la máquina no es ni más ni menos que este tipo de entrenamiento. Esto es lo que llamamos el machine learning. Y el deep learning, que también se usa razonablemente así, ¿no? En las conversaciones, bueno, es cuando se le aplican diferentes capas al aprendizaje, ¿vale? Es como la versión más avanzada del machine learning. ¿Por qué? Porque imaginaros que en este ejemplo que estamos poniendo del gato, ¿vale? Imaginaros que yo le pongo muchas imágenes de gatos a la máquina, o le doy muchas imágenes de gatos a la máquina, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Eso sería Machine Learning puro, ¿vale? Cuando le hago Deep Learning, lo que hago es que le pongo capas. Por ejemplo, le enseño una silueta de un gato, le enseño la silueta de unas orejas de gato, le enseño la silueta de unas garras de gato, no una, igual cientos, miles, millones, ¿vale? De manera que la máquina aprende, entrenamos a la máquina también no solamente a lo que es la figura del gato, sino la silueta, una parte del gato, ¿vale? Diferentes capas en el entrenamiento. Claro, esto es ya entre comillas, el no va más del machine learning, ¿vale? Es como la versión súper avanzada, ¿vale? Y tenemos que tener claro que el deep learning es un tipo de aprendizaje, es un tipo de entrenamiento que se le hace a las máquinas, ¿vale? Luego también tenemos un concepto que es el modelo, ¿vale? El modelo, bueno, pues es una inteligencia artificial que está entrenada y lista para usar, ¿vale? Eh, ¿Cómo se entrena esta máquina? Pues ya lo hemos dicho, con Machine Learning o con Deep Learning, ¿vale? Y cuando termina el entrenamiento, ya está listo. Imaginaros, ¿no? Un alumno de fútbol que está X meses entrenando, ¿vale? Cuando termina su entrenamiento o su entrenamiento inicial, ya está listo para salir al campo, ¿vale? Bueno, pues esto sería algo parecido en la inteligencia artificial, es decir, cuando está razonablemente terminado el entrenamiento, ya está listo para poder utilizarse, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que mm, hace este modelo? Pues es ajustar determinados parámetros y esos parámetros ya no se pueden cambiar. Es decir, eh, así un poquito en general, si volvemos al ejemplo del gato, si yo he entrenado a mi máquina para decirle que el gato tiene los ojos, no sé, verdes, azules y grises, ¿vale? Una vez que tengo creado el modelo de gato, un modelo de gato en mi inteligencia artificial, ya no puedo cambiarlo. Eso es inamovible. Las máquinas no tienen la flexibilidad que tiene nuestro cerebro. Es decir, la máquina se va a quedar con la idea de que el gato tiene los ojos azules, verdes o grises, imaginaros, ¿no? ¿Vale? No puedo, después de eso, después de haber entrenado a mi inteligencia artificial, a la que sea, y le he dicho esto, ¿vale? No puedo decirle, mira, es que un gato también podría tener los ojos amarillos o marrones, ¿vale? No, eso no existe con las máquinas. Una vez que está creado el modelo, está creado. Si necesito que un gato, crear un gato con los ojos marrones, tengo que empezar desde cero, tengo que empezar a volver a entrenar a la máquina desde cero, ¿vale? Para que aprenda y tenga un modelo de gato con los ojos marrones. No tiene esta flexibilidad cognitiva que tenemos los humanos con el cerebro en el que podemos cambiar, ¿vale? Los modelos, una vez que están creados, ya no se pueden cambiar, ¿vale? Bueno, pues esto también lo tenemos que tener claro. Y bueno, luego tenemos un concepto que es simplemente para que lo conozcáis o para que os suene, ¿vale? Que es el concepto multimodal, ¿vale? Que es la capacidad de un modelo para recibir inputs y outputs de diferentes formatos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahora cuando os hablaba del entrenamiento, os hablaba de imágenes, 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 imágenes. ¿Vale? Bueno, pues tengo herramientas
¿vale? Que solamente admiten que les escribamos, tengo que les dé las instrucciones escritas, tengo herramientas que solo admiten que le dé las instrucciones habladas, tengo herramientas que solo admiten que le introduzca una imagen para devolverme, ¿vale? Una respuesta, ¿vale? Y luego tengo herramientas que me permiten todo, me permiten texto, imágenes, audio o vídeo, ¿vale? Estas son las cuatro formas de entrada que puede tener los inputs de la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues tenemos herramientas de todo, es decir, que pueden tener o solamente una o dos o todas o tres o todas, ¿vale? Tampoco es que haya muchísimos tipos de entrada, ya estáis viendo que hay cuatro: texto, imagen, audio y vídeo. ¿Vale? En el caso de ChatGPT, que súper conocida herramienta de la que todos hablamos, ¿vale? En lugar de utilizar la palabra multimodal, utilizan la palabra omnimodal, ¿vale? Bueno, pues es un poquito para ser diferentes, para ser más guays que los demás, ¿no? ¿Vale? Pero en realidad es lo mismo lo que quiere decir. Y lo que os está diciendo, no todos los modelos multimodales soportan todos los formatos. Tengo modelos que soportan imágenes y vídeo, ¿vale? O tengo modelos que soportan texto y audio, ¿vale? No todos soportan todo. Incluso los que son multimodales pueden soportar dos o tres, pero no soportarlos todos, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que los inputs que yo le doy a mi herramienta pueden entrar por cualquiera de estos sistemas, ¿vale? Y ahora vamos a hablar os voy a hablar de las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Y un poquito para que tengamos las cosas razonablemente claras y hablemos con propiedad, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial, también hablamos de aplicaciones, si nos referimos al ordenador, o apps, si nos referimos al móvil, ¿vale? Y una herramienta de inteligencia artificial no es ni más ni menos que una aplicación que usa uno o varios modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Para realizar una o varias tareas, ¿vale? Entonces, yo aquí, bueno, lo asemejo un poquito al motor del coche, ¿vale? Y la herramienta es el coche. Es decir, el modelo, acordaros lo que decíamos antes de lo del modelo del gato que no se puede cambiar ni nada, ¿vale? El modelo es el motor del coche y la herramienta es el coche, ¿vale? Que es lo que envuelve el motor. Cuando hablamos así entre nosotros, ¿y tú qué inteligencia artificial utilizas? ¿Vale? No, inteligencia artificial, solamente existe una inteligencia artificial. Únicamente existe una inteligencia artificial, ¿vale? No existen 20 inteligencias artificiales, existe una inteligencia artificial. Y con lo que usamos esa inteligencia artificial, lo que nos permite comunicarnos con la inteligencia artificial son las herramientas, las aplicaciones, las apps, como queramos llamarlo, pero no son las inteligencias artificiales, ¿vale? De hecho, hay veces que... O sea, hay algunas personas que dicen, ¿y tú cuántas? Pues mira, he dado un curso de inteligencia artificial. ¿Y cuántas inteligencias artificiales conoces? No, hombre. Conocer, conozco una, ¿vale? Porque es que solamente hay una, ¿vale? Lo demás son herramientas con las que utilizarlos, ¿vale? Bueno, pues es lo que hablábamos. Imaginaros eso, el motor de un coche. Antes hablábamos del modelo, ¿vale? Vamos a aterrizarlo. Motor de un coche. Yo puedo construir un motor de coche que sea de una cilindrada de 1500 con cuatro cilindros y con unas determinadas características, ¿vale? Ese va a ser el modelo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese modelo de coche que yo he construido me lo van a comprar diferentes marcas o me lo van sí, al final a comprar sí, yo lo patento y lo van a utilizar diferentes marcas. Lo va a usar SEAT, lo va a usar Ford, lo va a usar, ¿vale? Bueno, pues ese SEAT, ese Ford, ¿vale? Esa va a ser la herramienta. El motor, decíamos, es el modelo que yo he construido, ¿vale? Y la inteligencia artificial, pues es ni más ni menos que la mecánica. Es decir, ¿cuántas mecánicas?
existen? Pues mecánicas existe una, ¿vale? Luego otra cosa es que yo la aplique para motores, para un motor de un coche, para una lavadora, para un avión o para un no sé qué, ¿vale? Pero al final, cómo gira un motor y no sé qué es una mecánica, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo. Yo saco, y con los motores, saco un motor y luego hay diferentes coches que utilizan ese tipo de motor, ¿vale? Pues aquí el funcionamiento es este también, ¿vale? Tenemos también el concepto de chatbot, que también, pues que la gente, ay, ¿qué es el chatbot? ¿Tú tienes un chatbot? ¿Vale? Bueno, pues chatbot no es ni más ni menos que una herramienta que me sirve para conversar, ¿vale? Y que me sirve para conversar y no me sirve para ninguna otra cosa, ¿vale? Me sirve para conversar. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, a veces con esa conversación puedo obtener otras consecuencias, ¿vale? Pero en principio un chatbot es para conversar, ¿vale? Y son la base, los chatbots son la base de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? ¿Cuál es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa es esta que usamos habitualmente, así los usuarios de la calle, que me genera cosas, me genera imágenes, me genera documentos, me genera un cuestionario, me genera una presentación, me genera, ¿vale? Por eso se llama generativa. Luego, esta no es la única la única manera de trabajar con la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora veremos que hay otras maneras de trabajar con la inteligencia artificial, pero la generativa es la que usamos los usuarios de la calle, ¿vale? ¿Y por qué utilizamos los chatbots, ¿vale? Para trabajar para la inteligencia o para usar o para aprovecharnos de la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues porque los chatbots están especializados en el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje nuestro, el de los humanos, ¿vale? Lo que utilizamos nosotros para hablar. Eso es lo que se llama lenguaje natural. Claro, ¿qué es lo que pasa? Imaginaros que al final no nos olvidemos que estamos hablando de máquinas, ¿vale? Las máquinas no entienden el lenguaje, no entienden de si yo digo perro o perrito o, ¿vale? No entienden, entienden de ceros y unos. Las máquinas funcionan con ceros y unos, no funcionan de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha llegado, gracias a la inteligencia artificial, se ha llegado a que algunas máquinas entiendan cuando yo les hablo, ¿vale? Sean capaces de traducir lo que yo hablo en lenguaje natural a ceros y unos y poder hacer o contestar, obedecer o obtener cualquier tipo de respuesta a eso que yo estoy diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, se han especializado en eso. Por supuesto, tenemos otras máquinas dentro de la inteligencia artificial que no necesitan para nada el lenguaje natural, que no necesitan para nada que yo les hable, ¿vale? Necesitan a lo mejor, pues como os decía antes, si es una máquina que lo que va a hacer es un robot que va a hacer una operación a corazón abierto a una persona en un quirófano, no necesita que yo esté de conversación con la máquina. Esa máquina está preparada para hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, el lenguaje natural generalmente, no exclusivamente, pero generalmente se utiliza para la IA generativa. Es decir, cuando yo quiero obtener una respuesta hablada, una respuesta o hablada o una respuesta a una orden, ¿vale? Que yo he dicho hablada. ¿Vale? Bueno, pues los chatbots son eso. No son ni más ni menos que herramientas de la inteligencia artificial con las que se puede conversar. Tenemos también el concepto de agente de IA, ¿vale? Que es una herramienta que puede realizar tareas en varios pasos, ¿vale? De forma autónoma. Esto es la repera, esto es difícil. Si lo del lenguaje natural era difícil, esto ya es súper dificilísimo, ¿vale? Imaginaros que yo quiero, ¿vale? Irme de vacaciones, estamos al borde del verano y quiero preparar mis vacaciones para irme a las Islas Canarias, a Lanzarote, a la playa, a un hotel, ¿vale? Y claro, mm, ¿qué es lo que tengo que hacer para eso? ¿Vale? Que a nosotros nos parece algo súper sencillo y súper, ¿vale? Pues da igual que lo hagamos con el ordenador, da igual que lo hagamos de forma presencial, ¿vale? Da igual. Primero,
tengo que decidir de las Islas Canarias a cuál me voy, ¿vale? Me voy a Lanzarote, lo tengo razonablemente claro. ¿Vale? Después de eso, tengo que, imaginaros que lo hago con el ordenador, tengo que entrar en mi ordenador y mirar en la isla de Lanzarote si quiero ir al norte, al sur, a este, al oeste, si quiero ir a una zona más poblada, a una zona más despoblada, si quiero ir a un hotel de 2, de 3, de 4, de 5 estrellas o un super lujo, ¿vale? Una vez que he decidido todo eso, ¿vale? Tengo que entrar en la página web del hotel, en mirar a ver si hay habitaciones, elegir el tipo de habitación que quiero, ¿vale? También depende de cuántas personas vamos, ¿vale? Que se supone que ese dato lo sé, cuántas personas vamos, elegir el tipo de habitación, si quiero desayuno, no quiero desayuno, si quiero media pensión, si quiero pensión, vale. Bueno, no os voy a aburrir con todo esto, que cualquiera de nosotros alguna vez se ha ido de vacaciones y sabe cómo, ¿vale? Fijaros la cantidad de pasos que hay que hacer para algo tan simple como reservar una... Bueno, y luego ya terminamos con, vale, sí, este es el hotel que quiero, ¿vale? Tengo que coger mi tarjeta de crédito, introducirla, hacer la reserva, introducir la tarjeta de crédito, darle el número de la tarjeta, ¿vale? Son una serie, muchísimos, muchísimos, muchísimos pasos, ¿vale? Bueno, pues hacer esto para algo que sea inteligencia artificial es dificilísimo. Esto es uno de las cosas más complejas que tenemos en la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ahora mismo esto todavía no se ha conseguido al 100% ni se ha conseguido, se está empezando a conseguir en un porcentaje, pero no se ha conseguido al 100% que la inteligencia artificial sea capaz de hacer todo esto, ¿vale? ¿Cómo entrenan a la inteligencia artificial para que haga esto de agente de inteligencia artificial? Es decir, que pueda realizar una tarea en varios pasos sin supervisión, ¿vale? Pues fijaros, la entrenan con los juegos de las maquinitas, esta pues Mario Bros, este tipo de maquinitas, pero no ni siquiera los juegos, los videojuegos que tenemos ahora o que tienen nuestros hijos ahí súper reales. No, 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 no. Con las maquinitas antiguas, con las que iban pasito a paso, ¿vale? Con las que de alguna manera también nosotros aprendimos esto de las maquinitas, ¿vale? Pues, por ejemplo, una de las que se utiliza más es la de Mario Bros, que parece una tontería, pero es que fijaros, no sé si alguno de vosotros habéis jugado o habéis visto alguna vez un juego de estos de Mario Bros, la cantidad de cosas que hay que hacer. Es decir, pues dependiendo de que venga la tortuguita de frente, Mario Bros tiene que saltar o si no tiene que bajar unas escaleras, pero entonces al bajar las escaleras por debajo hay un gusanito, entonces tiene que esquivar al gusanito, ¿vale? Bueno, pues así es como se entrena a la inteligencia artificial con este tipo de juegos antiguos, ¿vale? Para que aprendan a hacer los pasos de manera secuencial, de manera autónoma, ¿vale? Y sin supervisión. ¿Vale? Pues eso es un agente de IA. ¿Vale? Ya os digo que hoy por hoy no existen. No, no están conseguidos todavía. Y cuando el día que se consigan, si es que alguna vez se consiguen, que no, esto no se puede garantizar al 100%, funcionarían, bueno, pues como empleados de una empresa, sin supervisión, ¿vale? Y comunicándose entre ellos. Entonces, fijaros que con esto quiero decir, espero que a estas alturas de este ratito que llevamos aquí hablando, que llevo yo aquí hablando, ¿vale? Ya os dais cuenta que en la inteligencia artificial, que está súper avanzada, ¿vale? Primero que empezó en los años 40, 50, que no es que ha empezado anteayer, como nos da la sensación. Lleva ya unos cuantos años que en informática eso es una vida, ¿vale? Pero que tampoco es que estemos ahí ya al borde de salir a la calle y ver robots paseando y aparcándonos el coche. No, no. Esto está todavía bastante lejos de conseguirse, ¿vale? O sea que no, hoy por hoy todavía no, yo soy optimista y no creo que haya que preocuparse con la inteligencia artificial, pero si hay que preocuparse, desde luego no es todavía hoy el día de preocuparse con la inteligencia artificial.
¿Vale? Bueno, y luego hay algunos términos futuristas que no están probados ni de casualidad, no están, ¿vale? Os estoy contando ahí un poco esta última parte, ¿no? Pues que, que a veces estamos preocupados con algo que no existe todavía, ¿vale? Bueno, tenemos, por ejemplo, AGI, ¿vale? Que es una inteligencia artificial que alcanza el nivel humano y que puede aprender nuevas cosas por su cuenta. No, eso no existe. Eso hoy por hoy no existe, ¿vale? Hoy por hoy, a 27 de mayo del 2025 no existe, ¿vale? En ningún país del mundo. En ninguna, no existe. Entonces, cuando nos hablan de, bueno, nos están hablando de ciencia ficción, ¿vale? Nos están hablando del futuro, nos están hablando de hacia lo que tendemos, de lo que a lo que llegaremos, a lo que, ¿vale? Pero hoy por hoy no existe, ¿vale? Tampoco existe una superinteligencia, ¿vale? Una superinteligencia la que inteligencia artificial supere al ser humano en todos los ámbitos. No. Nos dicen, ¿vale? O a veces oímos, pero oímos en los medios de comunicación. eh, es que se ha conseguido que no sé qué, esto con el típico documental en el que ha habido una macroexposición tecnológica de no sé qué, y es que había robots que ya hacen todas las expresiones humanas, todo el no sé qué, no sé cuánto, y lo único que les falta son algunas emociones, no. O sea, les falta muchísimo más que eso, les falta nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro hoy por hoy todavía, vamos, ha sido replicado ni por la inteligencia artificial, ni por los robots, ni por nada, ¿vale? Y también tampoco está probado la singularidad, ¿vale? Es decir, ese momento en el que las máquinas, ¿vale? Dejan de necesitar a los humanos y entonces empiezan a funcionar ellos por su cuenta y los humanos no somos capaces de comprenderla, ¿vale? Esos tres términos que a lo mejor no con el término agio, con superinteligencia o singularidad, no lo hemos usado con este término, no lo hemos oído con este término, pero que esos serían los términos, ¿vale? Con la definición. No existen. Esto es futuro, que pensamos que se llegará a ello, pero hoy por hoy no existe, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues podemos estar razonablemente tranquilos, ¿no? Hay que estar tranquilos y ser optimistas, ¿vale? Bueno, ya una vez que os he dado ahí un poquito la charla con qué es verdad, qué es mentira, y un poquito ahí la introducción, vamos a ver de verdad las herramientas, ¿vale? Esto es un poquito lo vamos a ver un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque simplemente os voy a enseñar herramientas y qué hacen y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, ¿vale? Bueno, pues qué herramientas tenemos de ella. Y dentro de las herramientas de IA, es decir, hemos comentado hace un momento los chatbots, ¿vale? Los chatbots que son los que nos permiten hablar con determinados máquinas, ¿no? Con determinadas, bueno, sí, máquinas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ello. Y tenemos estos, ¿vale? Así como algunos los conoceréis, otros no tanto, ¿vale? Tenemos ChatGPT. ChatGPT es de la empresa OpenAI, no es de ninguna de las grandes corporaciones que conocemos, así pues tipo Google o tipo Microsoft, ¿vale? Esta es OpenAI, la empresa que lo tiene, es el que más fama en este momento tiene a nivel mundial. Funciona muy, muy, muy bien. Y bueno, pues es un chatbot con el que yo puedo hablar y pedirle determinadas cosas, ¿vale? Puedo pedirle que me haga determinadas cosas. Sí, bueno, pues voy a irlo poniendo aquí, ¿vale? Para que os suene, ¿vale? Este es ChatGPT, este es el icono de OpenAI. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí escribimos el mensaje que sea, le damos a intro, todos los chatbots funcionan igual, ¿vale? Como el WhatsApp. Escribimos el mensaje y lo enviamos y obtenemos una respuesta, ¿vale? Tenemos también Gemini, ¿vale? Gemini es la herramienta de Google, ¿vale? Aquí ya sí entran las grandes corporaciones. Gemini al principio era
un poquito castaña, o sea, funcionaba fatal. De hecho, no se llamaba ni Gemini. O sea, la primera herramienta que Google saca de inteligencia artificial fue un fracaso total, total. Y bueno, luego ya, claro, evidentemente estas grandes corporaciones se pusieron las pilas, ¿vale? Empezaron a investigar, empezaron a desarrollar y han sacado una herramienta muy interesante que es Gemini, ¿vale? Que está si abrís cualquier aplicación de Google, ¿vale? El Gemini está aquí, está directamente incorporado al resto de las aplicaciones de Google, ¿vale? Le dais y ya estamos en Gemini, ¿vale? En este caso, bueno, yo como estoy logueada, pues ya sabe hasta mi nombre. Y aquí podemos buscar, ¿vale? Bueno, pues esta sería otra de las herramientas, ¿vale? Luego tenemos Copilot, ¿vale? Copilot es la herramienta de Microsoft. También está integrada con el resto de las herramientas de Microsoft, ¿vale? Y funciona exactamente igual que todas las demás, ¿vale? De estas tres que hemos visto, de Copilot, Gemini y ChatGPT, quizás Copilot sea la que es un poquito más floja. Si le pedimos varias veces lo mismo, se repite, ¿vale? Es poco creativa y poco imaginativa, lo cual no quiere decir que funcione mal, funciona bien, ¿vale? Pero no sé, un poquito eso, más floja que las demás. Háblame de la IA, ¿vale? Le decimos, en este caso estamos usando con Copilot, ¿vale? Nos habla aquí un poquito. Y así funciona, de esta manera. Eso es un chatbot. Estamos hablando y estamos pidiéndole una información y nos está dando una respuesta. Vale, pues quizás estas tres, vamos a, sean de las que más conocemos, ¿vale? Ahora voy a decir otra que a lo mejor conocéis un poquito menos, pero que es súper buena, que es Claude, ¿vale? El único problema que tiene Claude es que las aplicaciones, las respuestas que tiene gratuitas son muy pocas, voy como consumiendo respuestas y enseguida hay que actualizarlo a la versión de pago, ¿vale? Las otras tres que os he dicho, ChatGPT tiene una versión gratuita y una versión de pago y lo que os decía, Gemini y Copilot vienen directamente o con Google o con Gemini, con Google, que es gratuito, y Copilot viene con Microsoft. Es gratuito Copilot como tal, pero sí uno compra el paquete Microsoft, ¿vale? En el caso de Claude es inteligencia artificial, no pertenece a ninguna de las grandes corporaciones, pero insisto, aunque es súper buena y responde súper bien, enseguida si quiero un poquito de profundidad, hay que pagar, ¿vale? Luego tenemos Meta AI, que quizás así visto no os suene mucho, o sí, no lo sé, ¿vale? Pero si miráis vuestro teléfono y miráis el WhatsApp de vuestro teléfono, veréis este circulito, ¿vale? Meta AI es, pues evidentemente, la inteligencia artificial de Meta. Meta Facebook, WhatsApp, ¿vale? Esta gran corporación también. Y bueno, pues aquí a nivel de ordenador funciona como las demás, ¿vale? Funciona muy parecido a los demás. Pero, por ejemplo, si es interesante en el WhatsApp, ¿vale? Cuando tenéis ahí el circulito este, ¿vale? Podéis pinchar el circulito como si de un contacto, de cualquier otro contacto de WhatsApp se tratase, pincháis el circulito y le hacéis una pregunta, ¿vale? Le hacéis una pregunta dentro del WhatsApp, pues dime los restaurantes a los que puedo ir hoy en Madrid para cenar a las 9 de la noche, ¿vale? Bueno, eso si lo hacéis directamente con Metai, pero si no, le podéis integrar dentro de un grupo. Es decir, si vosotros tenéis un grupo en WhatsApp, el grupo de los primos, ¿vale? Que casi todos tenemos un grupo de familia o de primos o de algo, ¿vale? Y estás dentro de ese grupo y escribís, como siempre, ¿vale? Como siempre se hace en las redes sociales, la arroba, ¿vale? Meta, dime lo que sea. Dime cómo llegar a Santander por el camino más corto. ¿Vale?
Pues evidentemente, insisto, ¿vale? Esto yo lo estoy poniendo aquí en el ordenador, pero si lo hicieseis dentro de un grupo de WhatsApp, poniendo esto delante, la respuesta iría en el grupo, ¿vale? No aparecería aquí como va a aparecer, ¿vale? Sino que aparecería dentro del grupo, con lo cual todos los miembros del grupo la pueden ver. Claro, fijaros, ¿vale? Lo que os decía antes, un input malo da un output malo, no me da ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo desde dónde salir, ¿vale? Eh, ahora que ya, ¿vale? Fijaros si detalla, ¿vale? Input malo, output malo. Bueno, pues este es el meta, o sea, minimizar, ¿vale? Luego tenemos DeepSeek, aquí. ¿Que de quién es DeepSeek? Pues esta es la gran herramienta de inteligencia artificial de los chinos. De hecho, fijaros que solamente tiene dos idiomas. En principio, hoy por hoy, solamente tiene dos idiomas, o en inglés o en chino. ¿Vale? Aquí, dependiendo de los conocimientos de cada uno, se puede manejar en un idioma o en el otro. ¿Vale? Funciona como todas. Y bueno, pues ya está. Aquí, si la quiero arrancar ahora, pues lo arrancamos y ¿vale? ¿Cuál es el problema que tiene DeepSeek? Es buena, es potente, está muy bien desarrollada. Los chinos ya sabéis que son unos crack copiando cosas y a veces investigando, ¿vale? Pero claro, hay que hablarle en inglés porque no entiende el español, ¿vale? Eh, ¿Vale? En este caso, como es una pregunta súper sencilla, ¿vale? Tiene un mínimo diccionario que le permite encontrarlo, ¿vale? Pero como le pidáis que os diga, no sé, hazme un documento sobre los unicornios de no sé qué, no sé cuál, y queráis una respuesta larga, ¿vale? Os la va a hacer en inglés o en chino, como queráis. ¿Vale? Luego tenemos, muy interesante, Mistral Le Chat, es una empresa francesa. ¿Vale? Es una empresa francesa de inteligencia artificial. Fijaros que todas son igual. Todas tienen la marquita y luego aquí el cuadrito para escribir. O sea, no, imaginativos no son mucho. ¿Vale? Y nada, y la peculiaridad funciona bien, es interesante, ¿vale? La peculiaridad es que es una empresa francesa, no es ni por supuesto americana, que son los que tienen la mayoría, ni China, ni. ¿Vale? Y por último, la última que os quiero enseñar, que también es interesante y potente y tal, es Grok. ¿Vale? Funciona exactamente igual. Estas, tanto Mistral como Grok, como DeepSeek, ¿vale? Quitando las de las grandes corporaciones, todas estas son empresas privadas que se han dedicado a desarrollar chatbot para la inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, pues estas son algunas de las herramientas así más habituales, ya os digo. Quizás las que más conocéis son las de perdón, las que están así un poquito al principio, pero bueno, no dejemos de lado las otras, ¿vale? Luego tenemos los asistentes virtuales inteligentes. Los asistentes virtuales inteligentes los conocéis, aunque no los tengáis en casa, pero lo que permiten es que interactuando mediante voz, facilitarnos el uso de determinados aparatos, ¿vale? O bien de dispositivos tecnológicos, o bien depende, imaginaros que tenemos una casa domotizada en la que todos nuestras cosas de la casa están, bueno, de alguna manera tienen implantados dispositivos tecnológicos, que tampoco es que, vale, imaginaros. Ponemos el ejemplo este de la casa domotizada y tenemos que las persianas se bajen como respuesta a algo, ¿vale? O bien porque le digo Alexa, baja las persianas, o bien porque le digo, o Google, baja las persianas, no tiene por qué ser Alexa, ¿vale? Eh,
¿Qué es lo que pasa? Las persianas no, ¿son diferentes a las persianas? No, no son diferentes. Lo que pasa es que tienen un motorcito que va activado con, ¿vale? O está conectado con, ¿vale? La persiana es la persiana, no es que sea una persiana tecnológica, ¿vale? Pues nos sirven eso, pues para utilizar dispositivos tecnológicos o no tan tecnológicos, o motorcitos, o reproducción de música, o dispositivos inteligentes para buscar información, ¿vale? Y dentro de esas tenemos pues Alexa, ¿vale? Tenemos el Google Assistant, ¿vale? Que hace exactamente lo mismo. El Google Assistant, aunque nos parezca mentira, reconoce el lenguaje natural quizás un pelín mejor que Alexa. ¿Vale? Pero bueno, para gustos los colores. Aquí, como siempre, como en todos los sitios que hay varios bandos, cada uno tiene sus filias y sus fobias, ¿vale? Pero objetivamente Google entiende un poquito mejor el lenguaje natural, ¿vale? Bueno, pues hace exactamente lo mismo que hace Alexa, ¿vale? Y por supuesto Siri. ¿Vale? Que también hace exactamente lo mismo. Siri pertenece a la corporación de Apple, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis, Siri, hazme tal cosa, o Siri, haz cualquier otra cosa. Vale, bueno, estos son los tres asistentes más conocidos que tenemos, ¿vale? No son los únicos que existen, pero sí son los más conocidos. Y hacen lo mismo, o sea, por supuesto, el que es un fan de Apple os va a decir que Siri es una maravilla, que lo hace todo perfecto, que no sé qué. Bueno, ya, pero es que Google también es una maravilla, también lo hace todo perfecto y Alexa también. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de qué dispositivo tengáis o qué preferencias tengáis, vais a ser más fan de uno o de otro, pero objetivamente son muy parecidos. ¿Vale? Luego tenemos plataformas de análisis de datos y estas ya os van a sonar un poquito menos porque no están tan en uso de la calle, ¿vale? Porque estas dos tipos de herramientas que hemos visto antes, ¿vale? Acordaros, no inteligencias artificiales, ¿vale? Sino tipos de herramientas. Hemos visto unas herramientas chatbot y hemos visto unas herramientas que son asistentes virtuales, ¿vale? Bueno, pues las plataformas de análisis no están para los usuarios normales de la calle, ¿vale? Pero también no dejan de ser herramientas de inteligencia artificial. Y tenemos, os cuento así un poquito por deprisa, ¿vale? Tenemos una que es IBM Watson, ¿vale? Que lo que hace es uso en análisis de datos y ejemplos, ¿vale? ¿Para qué sirve? Para analizar grandes cantidades de datos, grandes y grandes y grandes y grandes cantidades de datos, ¿vale? Imaginaros que luego lo vamos a ver dentro de un momento, pero imaginaros esta herramienta, por ejemplo, aplicada en la sanidad española, en la seguridad, en la sanidad, o sea, me refiero en los historiales médicos, ¿vale? Que se la haya entrenado con todos los historiales médicos de los 40 y tantos millones de españoles que somos ahora mismo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hace es que gestiona esa cantidad de datos y los cruza y los maneja y saca conclusiones. Y pues resulta que todas las personas que tienen un lunar en la parte anterior del brazo luego han tenido tos. ¿Vale? Bueno, ahí sí nos ganan las máquinas. En la gestión de mucha información, nuestro cerebro tiene muchas características, pero mucha información, podemos manejar mucha, pero no a los niveles que puede la inteligencia artificial y, por supuesto, no a las velocidades que puede la inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, pues IBM Watson hace eso, ¿vale? Y se utiliza eso, o bien para analizar muchísimos datos, o bien para la atención médica e incluso también para la educación. Bueno, simplemente que conozcáis cómo es, ¿vale? Si en algún momento tenéis curiosidad, pues podéis entrar aquí en IBM Watson X, ¿vale? Y probarlo gratis. Y bueno, pues ahí, por lo menos, bueno, ver qué es lo que hace. Bueno, qué es lo que hace, no, porque no lo vais a ver porque no tenemos información como para eso. Pero bueno, ver ahí información. Luego tenemos Google Cloud, ¿vale? Estas aplicaciones de inteligencia artificial, por supuesto, trabajan todas con la nube. O sea, es impensable imaginar que una herramienta, una aplicación de inteligencia artificial trabaje en local solo con mi ordenador. Vamos, ¿de qué?
impensable, ¿vale? Todas trabajan en la nube. ¿Por qué? Porque donde no tengo un problema de espacio y tengo acceso a muchísima información, ¿vale? Pues en Google Cloud no tengo que confundirla para nada con Google Cloud, ¿vale? Con la nube de Google, no tiene nada que ver, vamos, no tiene nada que ver. Es de la misma empresa, es de la empresa Google, pero no tiene nada que ver. Google Cloud AI lo que hace es que proporciona una variedad de herramientas para analizar datos. Estamos hablando, en este caso, igual que hablamos de Watson, de herramientas que analizan muchos datos, ¿vale? Estas herramientas lo que permiten a nivel de empresas es que ayudan a optimizar y ayudan a optimizar el funcionamiento de la empresa y a mejorar el rendimiento, a mejorar los servicios. Es decir, imaginaros que a nivel de empresa yo tengo una empresa, no sé, Adif, ¿vale? Una empresa que tenga miles de trabajadores en España. Y resulta que soy capaz, con una herramienta de estas, de analizar que todos, el 93% de mis trabajadores a las 11 de la mañana tienen un descenso en su rendimiento. Bueno, pues ya sé que a las 11 de la mañana les tengo que decir a iros a descansar y a tomar café, ¿vale? Bueno, así esto es muy aterrizado, así a un nivel muy básico, pero así funciona, ¿vale? Para eso nos sirve, por ejemplo, gestionar grandes cantidades de información. Y fijaros que en este caso, que en estas que estamos hablando ahora mismo de análisis de datos, ¿vale? No estamos hablando de cosas de yo hablo, te pregunto, te pido que me hagas una presentación o te pido un trabajo. No, estamos hablando de otra inteligencia artificial que no es la que está así más en la calle, pero que de verdad es la que a nivel económico sí hace cambios en las empresas. O sea, el que yo le diga a Alexa que me encienda la luz de casa no supone nada, ¿vale? El que una herramienta como esta, debido a que le hemos pasado gran cantidad de datos, sea capaz de darse cuenta que si no sé qué célula del cuerpo humano muta, eso se va a convertir en no sé qué enfermedad, eso sí es importante, ¿vale? Estas sí son las herramientas de inteligencia artificial en las que hacen cambios económicos, cambios sociales, cambios, ¿vale? Bueno. Pues Google Cloud AI, ¿vale? Que es otra de las herramientas, e insisto que no hay que confundir con Google Cloud, ¿vale? La Cloud AI, ¿vale? Pues se enfoca a la inteligencia artificial, se enfoca al aprendizaje automático, ¿vale? A crear modelos de aprendizaje, acordaros de que ya hemos hablado de los modelos, ¿vale? Y a desarrollar y desplegar estos modelos que ha desarrollado. Sin embargo, cuando hablamos de Google Cloud, ¿vale? Pues es una plataforma de computación que está en la nube. Punto pelota, no hay más, ¿vale? Y luego tenemos también, y tampoco hay que confundirla, tenemos Microsoft Azure, ¿vale? Que no hay que, ¿vale? Inteligencia artificial que no hay que confundirlo con el producto Microsoft Azure, ¿vale? Que, bueno, aquí hacemos lo mismo, son herramientas que están destinadas a servicios de inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que hace esta herramienta es ofrecer soluciones a diferentes escalas, es decir, poder implementar desde una escala pequeñita hasta una escala muy grande, ¿vale? La inteligencia artificial en las empresas. Por supuesto, también al análisis de datos y, por supuesto, también a crear modelos personalizados, no modelos estándar de que la inteligencia artificial aprenda lo que es un gato, no, que la inteligencia, perdón, que la inteligencia artificial sea capaz de crear un modelo de mi empresa, de cómo algo de mi empresa funciona o podría funcionar mejor, ¿vale? Bueno, pues esas son herramientas de análisis de datos. También tenemos herramientas de automatización de procesos. Y las herramientas de automatización de procesos están de alguna manera, ya os digo, revolucionando la forma empresas trabajan, ¿vale? Vamos a ver tres. Cuando hablamos de herramientas de automatización de procesos, aquí sí estamos hablando de algo bastante parecido a los robots, ¿vale? Sí, de los robots, ¿vale? De hecho, si estas siglas RPA,
¿vale? Significa automatización robótica de procesos, ¿vale? En inglés. Automatización robótica de procesos. Y cuando hablamos de robots, ¿vale? No tenemos que irnos a las películas de ciencia ficción, a la película de Yo Robot o tantas otras, ¿vale? Esto es un robot, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí en la foto es un robot. Y fijaros que en este caso puede ser un robot para para mirar un microscopio, para hacer una operación, ¿vale? Los robots con forma humanoide son más de ciencia ficción que de la realidad. Los robots están pensados para facilitar determinados trabajos, no para ser monos, no para ser agradables, no para ser guapos, no para que nos resulten atractivos a los humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en las películas te ponen esta máquina entre comillas, no la vemos como un robot. ¿Vale? Y necesitan en las películas ponernos un robot con con forma humanoide para que nosotros lo identifiquemos como un robot, ¿vale? O como, yo qué sé, o los humanoides estos de Alien, da igual, ¿vale? Los robots en la vida real se parecen bastante más a esta maquinita que estamos aquí que a los humanoides que nos enseñan, ¿vale? Los humanoides esos, o cuando nos cuentan a veces en las noticias, tal, no sé qué, hay ya perros que son robots, ¿ya? Ya te puedes comprar una mascota que sea un robot y sacarla a pasear. Bueno, pues sirve para eso como entretenimiento, pero realmente no son importantes a nivel de inteligencia artificial, ¿vale? La robótica es muy importante a nivel de inteligencia artificial porque ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia operativa. Además, se hace cargo de muchísimas tareas repetitivas, ¿vale? Todo en esa parcela sí que mejoran mucho la capacidad humana. ¿Por qué? Porque pueden repetir el mismo trabajo millones de veces sin cansarse, sin aburrirse, sin pensar que es un pestiñazo, ¿vale? No piensan y por lo tanto, como no piensan, ¿vale? Pueden repetir la misma tarea millones de veces. En ese sentido sí que nos ganan. Y por supuesto, claro, si yo repito la misma tarea un millón de veces sin interrupción, ¿vale? Pues claro, evidentemente la productividad se ve reflejada, ¿vale? Bueno, pues UiPath, ¿vale? Como si lo queréis decir en inglés, UiPath, ¿vale? Pues es una de esas herramientas de robótica, ¿vale? No pretendo que la aprendáis, nada, sino simplemente que os vayáis quedando con otras ideas, ¿vale? Bueno, de que hay otras herramientas que hacen otras cosas. También tenemos Blueprints, ¿vale? Que lo que hace también, pues, es automatización de procesos empresariales, proporciona herramientas para automatizar estos procesos, ¿vale? Y ayuda, analiza y ayuda a las organizaciones para que puedan trabajar de manera más eficiente y más efectiva, ¿vale? También permite la implementación de robots, ¿vale? La implementación de robótica, insisto, no de humanoides, de robótica, y permite la optimización de flujos de trabajo, ¿vale? Para que básicamente cuando aplico todo esto a una empresa, ¿para qué es? Pues evidentemente para aumentar la eficiencia, la eficacia, ¿vale? Pero también para reducir costes. Y tenemos también, por último, de las que vamos a ver, Automation Anywhere, ¿vale? Que, bueno, pues hace un poquito lo mismo, ¿no? Combina la robótica con las capacidades de la inteligencia artificial y lo que hace es que, bueno, pues puede ejecutar las tareas las tareas que son más complejas de manera más eficiente y más precisa, ¿vale? Vale. Luego tenemos plataformas de aprendizaje automático, ¿vale? Que estas plataformas lo que hacen es que, bueno, ayudan para que el aprendizaje sea mucho mejor, ¿vale? ¿De qué manera? Bueno, pues porque, por ejemplo, en este caso estamos hablando de TensorFlow, ¿vale? Que lo que hace es que tienen la información, guardan y guardan y guardan y guardan y guardan información, ¿vale? Y el resto de las herramientas de informática, de inteligencia artificial, lo que hacen es que recurren a estas aplicaciones, ¿vale? Pues bien para aprender lenguaje natural, bien para tener la información, ¿vale? Y dentro de estas, pues tenemos TensorFlow, PyTorch, ¿vale? Que también viene a hacer lo mismo. Esta se caracteriza porque es
muy fácil, es muy intuitiva para utilizarla y esta, Exquisite Learn, ¿vale? Que son herramientas para, bueno, y bibliotecas para tener toda esta información. ¿Vale? Luego tenemos la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. ¿Os habéis planteado alguna vez por qué Netflix me sugiere películas o me sugiere series? Bueno, pues ni más ni menos porque está aplicando la inteligencia artificial. Crea conmigo, con mis gustos, con mis conocimientos y con lo que yo uso cada vez que enciendo la televisión y pongo Netflix, crea un modelo, ¿vale? Y a partir de ese modelo lo que va a hacer es hacerme sugerencias, ¿vale? Sabe cuáles son mis preferencias, saben cuál es mi comportamiento, saben a qué hora me pongo, ¿vale? Y me envían 10 minutos antes. Imaginaros, ¿no? De ponerme por las noches a ver la televisión un correo con el estreno de ese día. ¿Por qué? Pues porque saben que todos los días conecto Netflix, imaginaros, a las 11 de la noche, o a las 10 o a las 7 o a las, ¿vale? Todo eso lo saben. Todo eso es información. Y como todo eso es información, no simplemente la guardan, sino que la guardan, la analizan y la utilizan. ¿Vale? Y además también todo eso ayuda, bueno, pues por supuesto, como igual que en las empresas que hablábamos antes, ¿vale? Lo que va a hacer es que van a retener a los suscriptores, van a permitir que los suscriptores se sientan más a gusto, ¿vale? Spotify funciona de la misma manera, es decir, qué es lo que yo escucho en Spotify y cuándo lo escucho y qué listas me creo en Spotify, ¿vale? Funciona exactamente igual que en Netflix y también tenemos videojuegos, ¿vale? Tenemos videojuegos que también funcionan de la misma manera, ¿vale? En el caso de los videojuegos no solamente tienen toda esta información y manejan toda esta información, sino que además lo que hacen es que pueden mejorar mucho, pues por ejemplo, todo lo que es la estética, todo lo que es, ¿vale? Todo lo que es la visualización de los videojuegos. En los videojuegos, por ejemplo, es muy interesante y fija, no sé si tenéis acceso a videojuegos o tenéis hijos o familiares en vuestra casa que utilicen videojuegos, ¿vale? Pero si es así, debéis fijaros en el comportamiento de lo que se llama los NPCs, ¿vale? Los NPCs son personajes que no juegan, ¿vale? Y que están ahí en el juego y se vuelven, dependiendo de mis hábitos, dependiendo de cuándo yo me conecto, qué es lo que hago y tal, se van convirtiendo en más interactivos e inteligentes. ¿Vale? Bueno. Y luego, un poquito como estábamos hablando antes de las otras herramientas, ¿vale? Pues las que se utilizan en la salud. ¿Vale? Pues podemos hacer diagnóstico médico asistido por la IA. Cuando ahora ya nos dicen, conéctate por videoconferencia y Vale, pues conéctate y habla con tu médico, ¿vale? Pero además tu médico va a tener una herramienta de diagnóstico que en función de la imagen que está dando, del dato del paciente, y de su historial familiar y de su, ¿vale? Va a poder hacer un diagnóstico mucho más preciso y mucho más rápido. Otra cosa es que a nosotros como usuarios nos llegue tan rápido como se hace, ¿vale? Hablábamos antes de IBM Watson, ¿vale? Bueno, pues también tiene una aplicación en la salud, ¿vale? Porque acordaros que estábamos hablando de análisis de grandes cantidades de datos, pues, ¿qué es lo que hace? Con ese análisis hace predicciones sobre temas de salud, ¿vale? Tendencias de salud y permite a los profesionales, bueno, pues en principio evitar brotes, evitar riesgos. La robótica quirúrgica, ¿vale? Volvemos otra vez también a lo que también hemos hablado de los RPAs, de la robótica, ¿vale? Bueno, pues la robótica se utiliza muchísimo, muchísimo, sobre todo en cirugía, ¿vale? ¿Por qué? Pues primero porque es menos invasiva, o sea, necesita menos, eh, que sea menos grande el sitio por donde introducir, porque no tiene unas manos que introducir para operar, ¿vale? Por lo tanto es menos invasiva, pero además es que es capaz de,
hombre, es cierto que un buen cirujano es un buen cirujano, pero un buen cirujano tiene la capacidad que tiene, ¿vale? Si a un robot quirúrgico se le ha creado un modelo de datos con miles de millones de datos de información, ¿vale? Cuando ve imaginaros, un órgano que tiene cualquier tipo de problema, ¿vale? Instantáneamente es capaz de decir, este órgano le va a pasar esto, le va a pasar aquello, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo de más allá, ¿vale? Bueno, pues fijaros, espero que a estas alturas ya os haya convencido de que la IA es mucho más que el chat GPT, que es lo que usamos habitualmente, ¿vale? El ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿vale? Sino que realmente hay mucho más detrás y hay mucho más que esto. O sea, al final, los chatbots es ni siquiera la parte visible del iceberg, es la punta de la parte visible del iceberg, ¿vale? O sea, por debajo de todo eso hay mucho más interesante y mucho más que realmente sí afecta mucho más, ¿vale? Que el chat GPT. Bueno, luego, por ejemplo, para nuestro trabajo habitual, perdón, ¿vale? Tenemos también herramientas que nos van a servir para generar imágenes y diseño, ¿vale? Pues tenemos DALL-E 3, Image Adobe, MyJourney, Ideogram, ¿vale? Estas sí están colocadas por orden de importancia. La que mejor funciona de todas es DALL-E, ¿vale? Y voy a poneros la... A ver, estas... No, a ver. Mm, ah, vamos a ponerla aquí, ¿vale? Vale. Interrelaciona muy bien con ChatGPT en el sentido de que, bueno, le puedo pedir, o sea, cuando yo le pido una imagen a ChatGPT, realmente quien hay detrás es DALL-E, ¿vale? Y, por ejemplo, dibuja un árbol rojo con hojas pequeñas y alargadas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tiene en este caso Dale? ¿Vale? Que hay que funcionar, como estáis viendo, registrado. ¿Vale? Pero bueno, no nos olvidemos que, ahora os enseñaré otros, ¿vale? No nos olvidemos que al final las imágenes de inteligencia artificial se notan. ¿Vale? No, os digo un poco como os decía antes, que no nos confunda lo que nos cuentan por ahí. Por ejemplo, vamos a decirle, vamos a coger este, que es el del buscador Bing, ¿vale? El de Microsoft. eh, ¿Vale? Está creándola, ¿vale? Nos enseña mientras para que estemos entretenidos. ¿Vale? Fijaros que yo no le he dicho que me dibuje un dibujo animado, que no me haga un dibujo animado. ¿Vale? Esta es la idea que tiene de una imagen, de una niña. ¿Vale? Eh, vale, fijaros, esto es lo que quería que vieseis. ¿Vale? Fijaros que cuando yo le pido la imagen de un personaje, de una persona real que existe en la realidad, no me la crea, ¿vale? La mayoría, salvo que sean
de pago muy avanzados y con muchísimas utilidades, la mayoría de las herramientas de creación de imágenes no me crean imágenes de personas reales. Eh, y fijaros que no le estoy pidiendo, ay, perdón, Felipe cuarto, no, Felipe VI, no le estoy pidiendo una imagen comprometida, ¿vale? Vale, pues me dice lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco nos creamos siempre todas las imágenes que nos mandan por WhatsApp, por no sé qué, que vemos tal, que son inteligencia artificial, ¿vale? No todo es inteligencia artificial. Hay muchísimas veces que nos cuelan, entre comillas, como inteligencia artificial, imágenes que son imágenes que se han cogido directamente la imagen y se han modificado con un editor de imágenes como se ha hecho toda la vida, como pasaba hace 20 años cuando la revista Interview cogía la cabeza de una señora y el cuerpo de otra y las juntaba en la portada, ¿vale? Y no había inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy cuidadosa con las imágenes de personas reales, ¿vale? O sea, que no os creáis que todo lo que nos dice, ay, es que esto está hecho con inteligencia artificial. No, no todo es así, ¿vale? La mayoría de las veces, de hecho, no es así. Bueno, las mejores herramientas que tenemos de inteligencia artificial, pues DeepMind, ¿vale? Que me permite aprender como herramienta de aprendizaje, como herramienta para solucionar problemas complejos, ¿vale? Bueno, y no sé si lo conocéis, pero si conocéis el juego Go, ¿vale? Utiliza esta tecnología, la tecnología de DeepMind, ¿vale? Para aprender, es un juego para aprender. OpenAI, ¿vale? Como herramientas innovadoras, dentro de OpenAI pues tenemos básicamente ChatGPT, ¿vale? En todas sus versiones, la 1, la 2, la 3, la 4, creo que, vamos, creo no, estamos en la versión 4 ahora mismo de ChatGPT, ¿vale? Y Celebras, que es una herramienta que no es muy conocida, ¿vale? Pero que lo que permite es que, bueno, trabajar con muchísimo más información, ¿vale? El procesador de Cerebras es el más grande que existe en el mundo, ¿vale? Para inteligencia artificial. Y lo que hace es que permite un procesamiento mm, que no nos cabe a nosotros. Esto sí que no nos cabe en nuestro cerebro, un procesamiento de unas magnitudes que no somos capaces de pensar. Por lo tanto, claro, como herramienta, pues va a tener, ¿vale? Se puede aplicar a la salud, a las finanzas, a la automoción, ¿vale? Esto sí va a ser, es un cambio cualitativo en la inteligencia artificial. Y en cuanto a las peores, bueno, pues no porque sean peores porque funcionen muy mal, sino que las peores pues o suelen tener sesgada la información o pueden tener un impacto en la justicia social en el sentido de agravar las diferencias o pueden tener un problema a la hora de abordar problemas éticos, ¿vale? Pues esas serían las peores, ¿no? Y bueno, hay algunas pues, que han fracasado, ya os digo, o sea, Gemini, cuando no se llamaba Gemini, la de Google fue un fracaso rotundo, ¿vale? Y, y ahí estamos. Y luego hay algunas que están, ¿vale? En desarrollo, ¿vale? Pero ahí estamos. O sea, con la idea con la que nos tenemos que quedar y quiero que, aparte os voy a dejar esta presentación, ¿vale? También con la videoconferencia para que tengáis los nombres de todas las aplicaciones, ¿vale? La idea que quiero que espero haberos transmitido, ¿vale? Es que la inteligencia artificial no es todo lo que decimos que es la inteligencia artificial, que hay mucho mito, que hay mucha, eso, falsa información, ¿vale? Que tenemos que tener más o menos los conceptos claros, que la inteligencia artificial no es solamente esto de busco en ChatGPT cómo hacer el cocido montañés, ¿vale? Mm, que la inteligencia artificial realmente es mucho más que todo eso. Hay herramientas de inteligencia artificial que sí van a cambiar cosas, van a cambiar empresas, van a cambiar medicina, van a cambiar, ¿vale? Van a cambiar muchas cosas, pero que a pesar de todo eso no es un peligro todavía para el hombre la inteligencia artificial, ¿vale? No sé si en algún momento lo llegará a ser, pero hoy por hoy no es un peligro, no vamos a tener amenazada.
no lo tenemos que vivir como una amenaza, ¿vale? Es más, tenemos que verlo, pues eso, como una herramienta de ayuda, como algo que ha venido para ayudarnos, bueno, pues para facilitarnos la vida, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos que estar tranquilos. Es cierto que la inteligencia artificial va a cambiar algunos puestos de trabajo. O sea, los puestos que sean puramente mecánicos, lo que decíamos antes, repetitivo, tarea repetitiva y tal, sí, por supuesto, eso lo va a asumir la robótica, ¿vale? Con la inteligencia artificial. Pero bueno, se van a crear muchísimos puestos. Igual hay estudios sobre esto, la misma cantidad de puestos o más que van a tener que ver con la inteligencia artificial. ¿Vale? Que van a tener que ver con procesos, que van a tener que ver con introducción de datos, que van a tener que ver, ¿vale? Por lo tanto, no nos vamos a quedar sin trabajo porque venga la inteligencia artificial y, insisto, no tenemos que vivirla como una amenaza, ¿vale? Bueno, os decía, las menos efectivas, pues tenemos una que es réplica, que, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues con esto espero haberos, bueno, aclarado algunas cositas, enseñado algunas herramientas, ¿vale? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Y que, bueno, pues que tengáis algunas nociones diferentes acerca de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues por mi parte, gracias chicos por haber estado ahí y nada, pues nos vemos en otro curso.